Hola amores, bienvenidos un viernes más a este canal donde, como ya sabéis, traemos temática true crime, misterios, leyendas y todo lo relacionado. Os bien mis pintas porque hoy, pues nada, llevo todo el día en historias, menesteres y bueno, finalmente ahora para grabarles este video. Como siempre les digo, pueden suscribirse a este canal de manera totalmente gratuita. Si les gusta este tipo de temas, true crime, ya saben. Regálenme un like en todos los videos que vean, que es sumamente importante para el crecimiento del canal. Y los links de interés a mis redes sociales, así como al canal principal, si les interesan temas de la vida cotidiana, pues los van a tener en la cajita de info. Ahora sí, vamos con la intro del canal y comenzamos con el caso de este viernes. El caso de hoy, como ya leyeron en el título, es el de Isabela Nardoni. Si lo conocen, pues ya sabrán que es un caso bien difícil, un caso sumamente triste, que todos lo son, pero bueno, ya sabéis a lo que me refiero. Y si no lo conocen, pues ya les digo que les va a romper el corazón. Para ponernos en situación, tenemos que irnos imaginariamente a Brasil en el año 2008, cuando se recibe una llamada al servicio de emergencia, donde se dice que una niña de 6 años ha caído desde un sexto piso de un edificio multifamiliar y de que probablemente haya un ladrón dentro del edificio o dentro de este apartamento y que ha sido el que ha tirado a la niña. Para más contexto, tenemos que saber también que Isabela es el fruto de la relación entre Alexandre, su padre, y su madre Ana Carolina Oliveira, quienes la tuvieron siendo muy jóvenes y que finalmente cuando terminan su relación siguen teniendo pues buenos términos entre ellos, hasta que Alexandre comienza una relación con Ana Carolina Jatobá, su pareja para el momento de los hechos y madre de sus otros 2 hijos de 1 año y apenas unos meses respectivamente. Cuando la niña cae al vacío y comienzan a bajar los vecinos a auxiliar, a ver en qué podían ayudar, a ver qué había ocurrido, sale Alexandre acusando ya de entrada a que había un ladrón en su casa, que había sido el que había tirado a la niña por la ventana y que esta persona, este ladrón, pues llevaba una camisa negra. Avisan a la madre y a los abuelos maternos de la niña, quienes cuando llegan la niña todavía tenía vida, respiraba muy despacio, con mucha dificultad, pero bueno, se la llevan en una ambulancia, la trasladan al hospital. Y eso sí, al llegar al hospital no transcurrió mucho tiempo hasta que los médicos salieron y anunciaron de que la niña, Isabela, tristemente no había sobrevivido. Hasta el momento, tanto la madre como los abuelos de Isabela creían que todo había sido un accidente, no tenían más datos, simplemente creían que la niña se había caído por la ventana accidentalmente. Os podéis imaginar, fue un momento devastador para la familia, pero se abre por parte de la policía una investigación, porque bien podía haber sido algo totalmente accidental, no se sabía hasta ese momento, aunque el padre afirmaba que había una tercera persona en el apartamento, o también podía haber sido un homicidio, dígase por parte de esta persona o dígase por parte de cualquier otra persona. Este día Isabela básicamente le tocaba pasar el día con su padre y habían ido juntos pues con su padre, su madrastra y sus 2 hermanos por parte de padre a un supermercado donde posteriormente se les observa por la cámara pues paseando, haciendo sus compras tranquilamente por este supermercado. Y posteriormente regresan a casa, aparcan el coche en el garaje. El padre sube a Isabela en brazos, quien él dice que estaba dormida, la sube dormida al apartamento, la deja sola ahí arriba hasta que él bajase al garaje a por sus otros 2 hijos. Y en principio, a la que él sube al apartamento, pues observa que esta persona de camisa negra, este supuesto ladrón, está ya tirando a Isabela por la ventana y pues hasta ahí poco más datos da ni dice el por qué no se enfrentó a esta persona, pues no se sabe mucho más. Eso sí, hasta este punto hay algunas incoherencias en lo que declara el padre, ya que, por ejemplo, las ventanas de este edificio estaban cubiertas por una red
precisamente para evitar este tipo de accidentes, me imagino con mismamente niños y tal y tal. Estaban cubiertos con una red que tampoco es demasiado fácil de cortar en un momento de nervios, de estrés, de que una persona esté queriendo cometer este delito. Otra incoherencia es que, por otra parte, los vecinos declaran haber escuchado a una pareja discutir pocos minutos antes de que Isabela cayera por la ventana, y esta pareja, en principio, probablemente señalan los vecinos que fueran Alexandre y Jatobá los que estaban discutiendo pocos minutos antes, o sea que se encontraban en el apartamento y no como describía Alexandre, que había bajado y había dejado a Isabela sola en casa. Y otra incoherencia, obviamente como se pueden imaginar, y aunque todo puede ser, es el por qué. ¿Por qué un ladrón, una persona que va a tu casa sencillamente a robar, aunque la niña se despierte, lo sorprenda, se asuste o lo que sea? ¿Por qué terminar decidiendo, por qué decidir finalmente tirar a una niña de 6 años por la ventana de un sexto piso, aunque solo has ido a robar a esta casa? Todo puede ser, pero evidentemente es otra incoherencia más con respecto a la declaración que hace Alexandre en una primera instancia. Y luego también, ¿por qué decidir perder todo este tiempo en cortar la red de la ventana que les decía, que no era tampoco una red cualquiera que pudieran cortar? Para eso tenía que contar con el instrumento o ir a la cocina a buscar el instrumento para cortar las redes, se me entiende, no sé, una incoherencia que muy rebuscadamente, cosas que pueden ocurrir, pero finalmente incoherencias que fueron surgiendo desde el primer momento. Alexandre, desde el primer momento, como les dije, describió que el supuesto ladrón llevaba una camisa negra. Con esto intentaba sencillamente señalar al portero del edificio, el cual fue investigado, se miraron sus antecedentes penales y fue descartado inmediatamente porque, además, entre no encontrar nada en sus antecedentes y demás, el portero, cuando sintió el ruido de la caída, sencillamente avisó de inmediato al administrador de la finca, al administrador de este edificio, que es el proceso normal en estos casos, y el administrador del edificio a su vez llamó a la policía, así que el procedimiento hasta aquí todo normal. A esta persona no se le encontraron antecedentes, descartado totalmente, pero sí que en un inicio con esto de la camisa negra se cree que Alexandre quiso señalar al portero del edificio. Al hacerse las primeras inspecciones en el apartamento, lo primero que se observa es que la puerta no había sido forzada, con lo cual el ladrón, el supuesto ladrón, cómo había entrado al apartamento si no había forzado la puerta. Segunda cosa inquietante que se observa son gotas de sangre a lo largo del hall, el pasillo normal que encontramos al comienzo de toda la casa, desde la puerta de entrada hasta el salón. Un total de 13 gotas de sangre se encontraron, lo cual indicaba que algo había ocurrido antes de que la niña fuese tirada por la ventana. Y también se observó un poco de desorden en el apartamento, pero un desorden que correspondía al apartamento donde viven 2 niños. En este caso también estaba Isabela. Un apartamento donde hay niños, un desorden normal en cualquier casa, pero ya les digo, fundamentalmente donde hay niños, pero no un desorden que correspondiera a que hubiese estado allí una tercera persona o en concreto un ladrón. Este desorden que se puede atribuir a un ladrón que está rebuscando, que está buscando pues lo que va a robar, lo que se va a llevar y todas estas cosas. Para nada, y esto ya es otro punto en contra que tira un poco para atrás esta teoría del ladrón. Y estas precisamente fueron las primeras pistas que arrojaron a que lo que había ocurrido no había sido un accidente, sino ya estaban seguros de que había sido un homicidio, hubiese sido por parte de quien hubiese sido. Había mucha ropa para lavar en la casa, también cosa típica cuando hay niños y tal, tanto fuera como dentro de la lavadora. Sin embargo, a la policía le llama la atención un cubo en concreto que tenía en remojo una especie de paño, una especie de gasa con sangre. Esto ya también les llama la atención porque recuerden que habían encontrado un total de 13 gotas en cierto trayecto de la casa, desde la entrada hasta el salón, donde también había sangre. En la autopsia, obviamente, también se encontraron
pruebas importantes, como por ejemplo una herida en la frente de Isabela y también marcas en su cuello que indicaban que había sido estrangulada. La causa de la muerte al final fue politraumatismo por la caída desde un sexto piso y tal, pero que anteriormente a esta caída habían intentado estrangularle y tenía estas marcas en su cuello con al final marcas de uñas, o sea que indicaba que la persona que lo hizo tenía las uñas largas, probablemente porque fuese una mujer. La versión tanto del padre como de la madrastra coincidían al 100%, como si hubiese sido perfectamente ensayada. Era totalmente una versión 100% coordinada. Fundamentalmente, Alexandre hacía muchísimo hincapié en querer culpar una y otra vez a una tercera persona, lo cual también a la policía le parecía sumamente sospechoso la insistencia, no tanto la preocupación de preguntar a la policía qué tal iba la investigación, qué había ocurrido, la autopsia, su hija, qué tal esto, no, sino todo el rato propiciando esta información una y otra vez repetitivamente de que había sido una tercera persona, de que había sido un ladrón, de que si ya lo habían encontrado, de que había pasado. Todo el rato poniendo esto en la mente de los policías. Pero obviamente en estos casos es un poco complicado y la policía antes de acusar directamente, aunque ya sean sospechosos, por los diferentes motivos que les he contado, tienen que tener la certeza absoluta antes de acusarlos, porque finalmente, si no están relacionados con lo ocurrido, si son inocentes, son unas víctimas más por la relación que tienen con la niña y el trágico final que tuvo Isabela. Pero ya el caso estaba teniendo una connotación mediática tremenda y finalmente tuvieron que dictarles prisión preventiva temiendo una posible fuga. Paralelamente a esto, como les decía, y para descartar la hipótesis del ladrón, se siguió esta línea de investigación que no fue a parar a ningún lado porque se encontraron pistas y testimonios falsos, que por otra parte en el documental también déjenme decirles que salen los abogados o las personas que defienden a Alexandre y Jatobá y dicen que todo esto fue planificado, que como que decidieron por la connotación mediática que esto estaba teniendo, que finalmente Alexandre y Jatobá eran culpables y que las pruebas en contra de ellos fueron construidas para llegar a esa conclusión de que los culpables eran ellos y de que todo lo demás como que no se investigó como se debía, pero bueno, yo les cuento, pues al final lo que hay, yo sé que no estuve ahí, no soy policía, no sé nada, entonces pues lo que hay es esto. La línea de investigación que siguió la pista de este supuesto ladrón no llegó a ningún sitio, se encontraron falsas pistas, falsos testimonios, al final cosas que ni siquiera tenían que ver con el caso y esto obviamente pues ya fue descartado, aunque ellos sí son en un momento puestos en libertad porque no les he comentado algo hasta ahora, pero el padre de Alexandre es o era, no sé qué será de la vida de este señor, abogado, pues un abogado por lo visto bastante influyente, una familia de bastante dinero, bastante acomodada y que a este señor además se le describe como una persona bastante arrogante, incluso a la hora de hablar con la prensa y de todo, se le nota bastante arrogante, al igual que a su hijo, porque es como este plan de como tenemos dinero, como soy abogado, como que somos intocables, como que aquí no va a pasar nada, esto no va a ir a parar a ningún sitio, todo esto no es más que un mero protocolo y en el caso de Alexandre pues más actitud arrogante de a mí no me va a pasar nada. Niño de bien es descrito de esto que su padre se lo daba todo, incluso el piso donde vivía con su mujer y sus hijos. Mientras tanto, Jatobá en este momento atravesaba la típica depresión postparto, se encontraba en este momento totalmente aislada, sin amigas y esto nos indica ya ciertos patrones psicológicos para ambos. Se decide hacer una reconstrucción de los hechos según la versión que habían dado ellos, tanto Alexandre como Jatobá, de este supuesto ladrón, dando una vez más un poco de oportunidad a esta teoría, aunque ellos se negaron a participar en esta reconstrucción
según ellos, para no verse involucrados, como para que no se fabricaran más pistas en contra de ellos. En esta reconstrucción, lo que sí se logra trazar es una cronología de los hechos que ocurrieron a partir de las 23:36, que fue el momento exacto en el que aparcaron y apagaron el coche, hasta que subieron y se produjeron los hechos. Transcurrieron solo 15 minutos, pues a las 23:49 ya el portero había avisado al administrador y este a su vez a la policía a las 23:50, o sea, todo súper rápido, súper acelerado. Y pongamos que a las 23:51, si no 23:50, pasado unos segundos de que el administrador llamase a la policía, llega Alexandre ya abajo a la escena con esto, diciendo del supuesto ladrón, vestido con una camisa negra y todo esto. Mientras Jatoba se queda arriba en el apartamento, llamando. La primera llamada la hizo a su padre, o sea, al padre de Jatoba. Duró apenas unos segundos la llamada. La segunda llamada la hace a su suegro, al padre de Alexandre, también dura apenas unos segundos. Todo esto ocurre, ya les digo, mientras el administrador también estaba abajo llamando y Alexandre ya había bajado a la escena. Y pues claro, esto es otra cosa que no encaja, porque si supuestamente Alexandre está diciendo que hay una persona en su piso, hay un ladrón, y Jatoba estaba arriba haciendo estas llamadas, entonces Jatoba estaba en el apartamento con esta tercera persona, con este ladrón y para este entonces ya también asesino, porque había tirado a la niña por la ventana. Volvieron en este entonces a ponerlos en prisión preventiva. Continúan las investigaciones en busca de más pruebas y finalmente en busca de la verdad, porque ellos en ningún momento declararon. Hoy en día pues tampoco han declarado, no quiero hacer mucho spoiler del final, pero yo creo que a estas alturas ya todos nos imaginamos cuál es. Encuentran manchas de sangre en el coche que habían sido limpiadas y que correspondían a la herida de la frente, o se cree que correspondía a la herida de la frente, que además esta herida se observaba en una foto de Isabela en este día, en estos momentos, en el coche y todo esto, pero sí que la sangre no se pudo comprobar que fuera de Isabela. Como les comentaba hace un rato, en este caso están las personas, pocas generalmente los abogados y las personas que le defendieron a Jatoba y Alexandre, que obviamente defienden su versión, afirman hoy en día que la policía construyó las pruebas a su antojo por la presión mediática que había, porque ya la opinión pública, la prensa, todo el mundo los había condenado que eran culpables, y están los que obviamente en su mayoría creen que efectivamente son los culpables por las incoherencias en las declaraciones que les comentaba al principio, que no encaje la cronología de las horas cuando se hicieron las reconstrucciones por parte de la policía y por los datos nuevos que arrojaron estas reconstrucciones. Finalmente se concluyó que Isabela se le habría dado un golpe mientras iban en el coche, que de este golpe surgió la herida que tenía en la frente, la cual le sangró en el coche. Fue supuestamente la sangre que se encontró en el coche, que como ya les digo no se pudo concluir que era de ella, fueron unas manchas que habían sido limpiadas y que a través de estos líquidos y estas cosas que hace la policía pues se encontraron finalmente después. Y que de esta herida también vinieron las gotas de sangre que se encontraron en el piso, desde la entrada de la casa, un poco todo lo que es el pasillo de la entrada hasta el salón, que una vez estando ya en el apartamento se le intenta estrangular, y esto corresponde a las marcas que se encontraron en el cuello de Isabela en la autopsia, y que probablemente tanto el golpe del coche como el intento de estrangulamiento en el piso haya sido por parte de Jatoba, y que finalmente después de todo esto el padre es el que corta la red de la ventana y la tira por la ventana. Asustado por lo que había ocurrido, el golpe y el intento de estrangulamiento por parte de la madrastra, no puede justificar todo esto con su madre cuando le tocara volver con su madre. La explicación en concreto no la hay, porque ya les digo, estas personas hoy en día se siguen declarando inocentes, lo que sí finalmente fueron declarados culpables por el tribunal y condenados, en este caso Alexandre a 31 años, 1 mes y 10 días de cárcel, y Jatoba a 26 años y 8 meses por los diferentes cargos.
homicidio, obstrucción a la justicia, manipulación de pruebas y todas estas cosas que ya se conocen. ¿Yo qué creo? Yo no quiero creer mucho porque ya les digo, es un caso muy complicado, se dividen mucho las opiniones, aunque la opinión general desde el principio siempre los condenó y los hizo culpables. Hay una minoría de opiniones que dicen que precisamente por la presión, por todo lo mediático que fue el caso, por la opinión pública, la prensa y tal, se les había condenado de antemano, que fueron fabricadas pruebas y en estas reconstrucciones manipuladas cosas para que todo llegara a la conclusión de que fueron ellos. No lo sé. Lo único que sé es que finalmente fueron condenados, que si nos ponemos a analizar todas estas incoherencias que hubo desde el principio, si es verdad que no encaja el que hubiese una tercera persona en el apartamento cuando en este momento incluso estaba Jatoba en el apartamento llamando por teléfono. No encaja el hecho ni siquiera, aunque ya les digo, todo puede suceder, no encaja ni siquiera el hecho de que una persona que entre a robar, tal, ya se líe con estas otras cosas, con un homicidio, con una niña de 6 años. A la hora del homicidio también es no solo la herida en la frente, ya la traía de antes, no fue en el piso, no fue el ladrón, luego las marcas de estrangulamiento. ¿Para qué abrir la red de la ventana, tirar a la niña por ahí? Son cosas que no encajan para nada. Las cosas como son. Yo no soy jueza, no soy policía, no soy criminóloga, no soy nada. Doy mi opinión y sencillamente, bueno, la justicia ya los ha condenado, ellos siempre se han declarado inocentes. Yo en estos casos, cuando la justicia condena, pero las personas se siguen declarando inocentes, entiendo un poco, sin querer opinar demasiado, ya les digo, entiendo un poco que no es lo mismo que te condenen y tú sigas diciendo que eres inocente, a que te condenen y tú confieses que efectivamente lo has hecho por, además, el parentesco que hay con la persona y demás, su propio padre, su madrastra, que además tienen 2 hijos más, cosa que es el abuelo abogado defendiendo, que no sé, muchos matices que obviamente si tú te sigues declarando inocente, pese a lo que piensa la gente, pese a ya ser juzgado, siempre va a existir esa duda y siempre va a existir eso de que, como en efecto, haya personas que hoy en día todavía crean que son inocentes. No me alargo más, no quiero hacer mucho énfasis en nada, ya les digo porque, bueno, ya la justicia ha hecho su trabajo, es lo que hay, han sido condenados a muchísimos años y todo esto. Y es un caso resuelto, que es lo importante. Les recomiendo 100% el documental de Netflix porque dura casi 2 horas, me parece, y está muy interesante. Sale ahí pues las personas reales con las imágenes de aquella época, la madre de Isabela, la abuela de Isabela, bastante triste el documental y sus declaraciones. Hoy en día finalmente la madre de Isabela ya ha tenido otro hijo y estas cosas no se superan nunca, pero me alegro muchísimo de que por lo menos haya podido seguir adelante, aunque esta página de cierta manera nunca se pueda pasar, y además por quienes fueron finalmente juzgados cuando ella seguía creyendo que todo había sido un accidente, o de que en caso de que no hubiese sido un accidente, para nada el culpable o los culpables iban a ser ni Alexandre ni Jatoba. Pues nada, díganme si conocían este caso, qué les ha parecido. A mí me parece un caso pues sumamente duro. Como siempre les digo, no olviden suscribirse al canal, que es totalmente gratuito si les gustan este tipo de temas. Cada viernes estaremos por aquí con un nuevo caso. Regalarme like en todos los videos que vean, seguirme en mis otras redes sociales que las van a tener ahí abajo en la cajita de info, así como si les interesa temas más de la vida cotidiana, seguirme en mi canal principal, el link también en la cajita de info. Así nos vemos el próximo viernes con un suceso real.